Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Su Biblia debe decir el rico y Lázaro. Así que leemos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hay una controversia cuando se lee esta narración, porque algunos comentaristas están de acuerdo a que esto que acabamos de leer no es una parábola. Otros piensan que sí lo es. Pero es importante hacer una interpretación correcta, aunque lo más esencial al leer esta porción de las Escrituras es tomar la esencia y la verdad de lo que nuestro Señor Jesucristo quiso transmitir a su audiencia. ¿Cómo sabemos si la historia del rico y Lázaro es una parábola o fue un suceso real? Podemos tener algunas pistas. Cada vez que Jesús narraba una parábola, había 2 formas de saberlo. Número 1, el escritor del Evangelio lo hacía notorio con las palabras: les refirió otra parábola. Es decir, el escritor dejaba dicho al lector que lo siguiente se trataba de una parábola. Una parábola es una alegoría, no es un suceso que aconteció, sino que se convierte en una historia metafórica, pero que no tuvo hechos reales. Lo segundo
es que Jesús mismo lo hacía saber con la expresión: el reino de los cielos es semejante. Y entonces allí el Señor comenzaba a hacer la ilustración, y entonces la intención de la parábola era resaltar una verdad que estaba escondida en esa ilustración. A diferencia de esta historia, de esta narración, no encontramos ninguna de las dos expresiones que acabo de mencionar, sino que por el contrario, el versículo 19 dice: había un hombre, es decir, que existió, que estuvo, que fue real. Había un hombre rico. Lo otro que confirma que esta historia no es una parábola es que tiene nombres propios. ¿Ok? Había también un mendigo llamado Lázaro. Si Jesús dijo que había y no especificó que se trataba de una parábola, entonces realmente hubo lo que Jesús dijo que había: un hombre rico, un mendigo llamado Lázaro, un seno de Abraham. Menciona a uno de los patriarcas, si no es el más importante de la cultura hebrea y del pueblo judío. Entonces, todos estos detalles que están relacionados en esta narración son muy gráficos y también están en armonía con el resto de lo que la Biblia dice en relación a la muerte, a el alma, la conciencia, el paraíso y el infierno. Ahora, ¿por qué quise dar esta introducción? Porque usted va a escuchar que algunos le van a decir: no, lo que pasa es que eso es una parábola. Jesús no estaba hablando de un infierno natural, no estaba hablando de un paraíso literal. Rectifico, no estaba hablando de un infierno literal, no estaba hablando de un paraíso literal y de tampoco personas que existieron, sino que era una metáfora. En mi opinión, aunque podemos dejarlo abierto a su interpretación, en mi opinión fue una narración de hechos reales, ¿ok? No es una parábola. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros en esta mañana, o cuál es mi intención como predicador? Es extraer la verdad que Jesús quiso dejar sembrada en los corazones de los oyentes. En realidad, que usted piense que fue una parábola o hechos reales no le va a salvar o a condenar. Sin embargo, cuando usted toma la esencia del mensaje y lo aplica a su vida, entonces eso es lo que va a ser productivo. Jesús mencionó 4 nombres, 2 de los cuales son muy populares en la Biblia, como Abraham y Moisés. También mencionó el nombre del mendigo, se llamaba Lázaro, y también habló de los profetas que estaban en ese tiempo. En esta narración, Jesús no quiso decir algunas cosas que se pudieran interpretar. Ahora, haciendo una pausa en este punto, acá quiero comenzar a desglosar lo que es en sí la narración que el Señor hizo. Porque muchas personas leen esta porción de las Escrituras y pueden prestarse malas interpretaciones y, por ejemplo, decir: bueno, lo que esta historia quiere decir es que ser rico es malo, porque el rico que murió fue al Hades. Y entonces tenemos que ser pobres y mendigos y estar enfermos para ir al paraíso. Recuerde que si usted lee la palabra de Dios con un lente equivocado y sin la ayuda del Espíritu Santo y sin conocer, por supuesto, reglas de interpretación bíblica, entonces la palabra de Dios se presta para muchas cosas. Así como cuando un hombre inconverso maltrata a su esposa y entonces le dice:
Mira que la Biblia dice que te sometas al marido. Entonces la Biblia, como dijo alguien, puede ser utilizada para apoyar cualquier opinión y cualquier teoría personal. Ahora, dado el caso que el Señor menciona todos estos nombres, Abraham, Moisés, específicamente estos dos que son conocidos en la Biblia como padres de la fe, como aquellos que fueron los precursores del nacimiento de la nación de Israel, Moisés, el que sacó a Israel de la esclavitud egipcia, Abraham, de los cuales de sus lomos vino la nación escogida de Dios. Entonces el Señor aquí usa nombres muy importantes y no creo que el Señor los usara a la ligera, sencillamente para transmitir una verdad. Ahora, recuerde algo, para ganarse el cielo no es que usted tiene que ser pobre y mendigo y estar enfermo, porque aquí dice la narración que Lázaro estaba en esa condición, mendigaba lo que tenía el rico, y dice que éste murió y fue al seno de Abraham. Ahora, Jesús tampoco quiso decir que solo los pobres y enfermos van al cielo, que los ricos y los que tienen abundancia se van a la perdición eterna. Dice la Escritura que el rico murió, fue sepultado, y luego el Señor dice que estaba en un lugar de tormento. Estaba en un lugar tormentoso, el Hades, el infierno. 40% de las palabras de Jesús, Él habló acerca del infierno. Y así como le dije que esta historia representa hechos reales, el infierno es un lugar literal, no es un lugar metafórico. Lo podemos representar como una cárcel que no creó el diablo, no lo creó Satanás y sus demonios, sino que fue creado por el mismo Dios. Ahora, usted dice, pero ¿cómo Dios puede crear al infierno? Bueno, Dios no solamente manifiesta su amor en el concepto que nosotros nos imaginamos, el amor de Dios también se manifiesta en una palabra que se llama justicia. ¿Ha escuchado usted de personas que son bastante malignas, malas, perversas? Dios fuera injusto y no fuera amoroso si le diera el mismo trato eterno a esas personas que no se quisieron arrepentir. Ojo, no estoy diciendo de que nuestra salvación la podemos ganar con nuestro propio comportamiento, no. A todo ser humano que nace en este mundo, Dios le da la misma oportunidad a través de su amor para arrepentirse, para reconocer a Jesús y para que no tenga que ir al infierno. Usted se pregunta, ¿para qué el Señor creó un lugar tan feo? Dice la Escritura, para Satanás y sus demonios, no para el ser humano. Pero cuando el ser humano sigue la naturaleza del enemigo y actúa de acuerdo a ella y no se arrepiente al mensaje de gracia, al mensaje de la cruz, entonces su destino es la perdición. Y Jesús en varias oportunidades lo dijo, ahora lo vamos a confirmar con algunos versículos. Pero quiero dejar claro de que la esencia de esta parábola no es la condición humana en la cual estaban estos personajes. Una persona rica entonces fue al infierno, una persona pobre y enferma fue al cielo porque con su humildad se ganó el cielo. No, está implícito en esta historia que el rico era un hombre perverso, que no quiso seguir los mandamientos de Dios y que algo lo llevó a la perdición y al tormento. Y está claro que este mendigo que estaba enfermo, que no tenía recursos, que tenía una vida bastante miserable en la tierra, algo bueno hizo, y estoy seguro es que guardaba los mandamientos de Dios y amaba a Dios, y entonces fue al paraíso, al seno de Abraham. Quiero mencionar algo solamente para añadir un poquito de conocimiento. La historia dice que el seno de Abraham estaba
vamos a decir, en un ángulo donde los que estaban en tormento podían ver ese lugar y ese paraíso. Hay comentaristas que dicen que el seno de Abraham no era un lugar literal, sino que sencillamente indicaba el paraíso y el descanso, y se menciona a Abraham porque para la cultura judía es un personaje muy importante y todos quieren ser recibidos por Abraham cuando se vayan a la eternidad, y esa es una de las interpretaciones. Sin embargo, en mi opinión, ¿verdad?, la narración deja claro que es un lugar literal, geográfico, que se encontraba direccionado a la vista del lugar de tormento. Lo podemos llamar el paraíso, donde los santos del Antiguo Testamento iban cuando morían a descansar. Dice la Escritura que Jesús descendió a las partes más bajas y llevó cautiva la cautividad, hablando de los santos que estaban en el seno de Abraham, y entonces el paraíso cambió de ubicación de ese lugar a lo que ahora podemos decir el paraíso, que sencillamente nosotros lo vamos a conocer cuando nos vayamos de esta tierra. No tenemos que entender y no tenemos que tener una explicación para todo, no tenemos toda la verdad, pero sí sé que hay un paraíso que nos está esperando. Amén. Como algunos conocedores de la palabra de Dios mencionan, yo estoy de acuerdo con ellos, el cielo es un planeta. Dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El Señor agarró los planos de lo que no se veía y creó esta hermosa tierra. Ahora, si esta tierra es hermosa con todo y que está en corrupción y cayó en pecado, y aún la tierra fue contaminada por el pecado, ¿cómo serán las maravillas del cielo? Y voy a seguir hablando un poquito de esto para darle detalles y seguir con el mensaje, pero digo esto porque hay cristianos que creen que el cielo va a ser aburrido, que creen que cuando mueran entonces van a ser un humo que va a volar, y entonces otros por allá se imaginan a que van a estar todo el día cantándole al Señor, santo, 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 y dice la mente por alguna razón, el cielo debe ser muy aburrido. Bueno, el cielo no es aburrido porque vamos a estar en la misma presencia de Dios. Tampoco es aburrido porque la Biblia dice claramente que vamos a tener un cuerpo glorificado, como el que recibió Jesús cuando resucitó de entre los muertos. Vamos a tener un cuerpo. En el cielo vamos a comer. Para aquellos que creen que no vamos a comer, la Biblia dice en algunos versículos que vamos a comer, que vamos a participar de la cena del Señor en el cielo, que vamos a gozar de banquetes con el Señor en el cielo. ¿Ve? Amén. Entonces, no crea esa mentira que el cielo es aburrido. Al contrario, la tierra debe ser aburrida en comparación con lo que hay en el cielo. Pablo dijo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que están preparadas para aquellos que le aman. ¿Cuánto le aman? ¡Amén! ¡Aleluya! El Señor es bueno. Ahora vamos a revisar algunas escrituras que hablan de lo contrario, del lugar de tormento. Mateo 5:29, una escritura muy conocida. Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado, ¿dónde? En el infierno. El Señor está hablando de una manera figurativa, que crucifiquemos todo aquello que nos lleva para el camino de la perdición. No está hablando que te saques un ojo o te cortes la mano, está usando una hipérbole, un término exagerativo para resaltar una verdad. Mateo 10:28.
Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No temáis a los que matan el cuerpo. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Ahora, el Señor no está diciendo que temamos a Satanás aquí. No. De hecho, los hijos de Dios no tenemos que tener temor ni de Satanás ni de la muerte. Y te lo responde el versículo 29. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Es decir, tu vida no depende de las tinieblas, tu vida depende de los brazos del Señor. Y el que permite que alguien vaya al infierno no es el diablo, es Dios por su justicia. Así que no teman a los que matan el cuerpo. Debes tener un temor reverente, no un temor de horror, a aquel que tiene la potestad de salvar y de perder. ¿Quién es ese? Dios. Amén, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis 20:11. Vamos a Apocalipsis. ¿Cuántos trajeron Biblia hoy? Aunque sea en el teléfono. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12 comienza a hablar de la eternidad y dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños. Ahora, esta expresión no está hablando, vi a aquellos que habían muerto, unos del tamaño de Jarvis, otros del tamaño, a ver, ¿quién es el más alto aquí? De Isaac. No, eso no es lo que la Biblia está diciendo. Cuando dice vi a los muertos grandes y pequeños, está hablando de personas, depende de la autoridad que tuvieron en la tierra. Digámoslo de esta manera, vi a los muertos, aquellos que fueron presidentes, gobernantes, hombres de renombre, famosos, y vi a aquellos que sencillamente se dedicaron a una vida con un perfil bajo, con su trabajo. De eso es que está hablando. Vi a los muertos grandes y pequeños. Y dice, de pie ante Dios, este es el juicio del gran trono blanco. Y los libros fueron, ¿qué? Abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Esto no es figurativo. Hay un libro que se llama el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el infierno entregaron los muertos que habían en ellos. Digamos que el infierno es como un retén. Y la condenación final, que es el lago de fuego, es la cárcel. Y por eso dice que el Hades entregó los muertos que estaban en él. Y dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Pero este es el versículo más importante. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muchos leen esta escritura y dicen, qué injusto es Dios. No, Dios es justo. Usted no sabe que hay gente que ha causado tantos males a una humanidad, que son perversos, y que en la justicia de Dios su amor los va a enviar a la perdición porque no quisieron arrepentirse. Lo más importante es que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida.
Usted tiene que estar seguro que está inscrito. ¿Cómo se escribe ese nombre? Si tú has aceptado a Cristo como Señor y Salvador y por gracia has recibido su salvación y le amas y vives para Él, estoy seguro que tu nombre está allá. Amén. Y cuando se abran los libros, allí va a estar Jarvis Bocour. Yo no tengo duda. Amén. Yo no vivo, ¿será que mi nombre estará allá? Dígame si me voy de esta tierra y cuando llegue allá, aquí no hay ningún Jarvis. No, yo vivo confiado de que he sido salvo por la fe. Por la fe, por gracia. Porque recibí el mensaje de la cruz. Es tan sencillo como eso. Ahora dice la Biblia que las actas que habían en mi contra, Cristo las clavó en la cruz, Colosenses 2. Y entonces cuando se abra el libro de las obras, ya yo no voy a ser juzgado por las malas obras que pude hacer en este mundo, sino que nosotros como hijos de Dios vamos a estar en un juicio que se llama el Tribunal de Cristo, que allí vamos a ser juzgados según lo que Dios nos envió a hacer en esta tierra. Amén. Si lo hicimos, si no lo hicimos, ese juicio no es para condenación eterna, es para entrega de galardones, lo dice Pablo. Todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Ahora, este es un juicio final, donde se va a juzgar a la gente que no está inscrita en el libro de la vida. Dios es un juez justo. No podemos cuestionar la justicia de Dios. La justicia de los hombres es falible. Está la corrupción, está el soborno. Las personas pueden cometer un crimen en muchas partes y si pagan, entonces quedan libres de aquello que hicieron. Pero así no es el cielo. Hay personas que creen que pueden jugar y marear a la justicia terrenal. Es posible que sí, porque la justicia terrenal no es del todo justa. Pero de la justicia eterna nadie se va a escapar, porque Dios es eterno, es justo, Dios es justicia y de esa nadie se va a escapar. Nadie se puede burlar de Dios. Nadie. Y hay muchos que han vivido y que Dios le ha dado la oportunidad de gobernar y entonces se creen Dios. Y mandan a hacer estatuas a su semejanza para que los hombres los adoren. Solamente hay un solo Dios. Solamente hay un Todopoderoso. Si Dios te ha dado la oportunidad de gobernar, no es porque tú eres Dios. Dios te dio una oportunidad de vida para que lo hagas bien. Pero Él está mirando a todos los que gobiernan. A los muertos grandes y pequeños, a los que viven, que son grandes y pequeños. Él los observa. Más vale que te arrepientas y que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y no esperes más tiempo. Aquellos que se envanecieron y se creyeron Dios, terminaron mal. Y algún día van a ser juzgados. ¿Cuánto daño no causó Adolf Hitler? Se dice una suma por encima, que solamente en la población judía murieron 6 millones, sin contar los de otros países. Ahora la justicia de Dios, un día, Él la va a tener que enfrentar. Y allí no se podrá escapar. Y solamente es un ejemplo. Solamente es un ejemplo. Ahora, el propósito de esta narración
y aquí ya vamos entrando al corazón de este mensaje, es dejarle dicho al lector que tu condición en la tierra no determina tu eternidad. Tu condición en la tierra no determina tu eternidad. Hay hijos de Dios que tienen un pensamiento de que dependiendo cómo esté tu estado económico, físico, entonces eso dicta tu eternidad. Y no lo es así, porque Jesús lo enseña bien en esta historia. ¿Cómo se murió ese cristiano? ¿Se lo comió un tiburón? Ay, si se lo comió un tiburón es que estaba mal con el Señor. No, mi hermano, se lo comió un tiburón y ya. Sí, porque si estuviese bien con el Señor, no se lo hubiese comido un tiburón, hermano. No podemos condicionar la eternidad de alguien por su condición en la tierra o porque le pasó algo en la tierra. Hay hijos de Dios que mueren en accidente de tránsito, se van a la eternidad. Hay hijos de Dios que padecen alguna enfermedad, mueren y se van con el Señor. ¿Que usted puede reclamar la promesa de sanidad y vivir sano? Claro que sí, yo creo en la sanidad por la fe, así como la salvación es por fe, claro que sí, pero estoy hablando en otro contexto. La condición humana de ese cristiano no determina su eternidad. Muchos cristianos fueron quemados en el Coliseo romano, soltaban leones para que se los comieran. Se dice, o dice la historia, que los emperadores los usaban como antorchas en el Coliseo, los prendían en fuego. Y también dice la historia que ellos, prendidos en fuego, morían cantando alabanzas a Dios. Esteban murió lapidado, apedreado. Ahora, si hay un cristiano religioso, dice, un cristiano que muera apedreado. Esteban murió apedreado por la causa de Cristo. Hermanos, algún día nos vamos de esta tierra. Deseamos que sea de la mejor manera, claro que sí. Pero sepa que cuando nos vayamos, solamente usted está quitando las estacas de su carpa para mudarse a un lugar donde no va a vivir en una carpa, sino en una mansión que ha sido reservada para los hijos de Dios. Amén. Aproveche su vida cada día en esta carpa, porque hay hijos de Dios que en la carpa son miserables. No, hermano, cada día es un regalo. Este día para usted y para mí es un regalo del cielo. Si es verdad, estamos en una carpa, es temporal, hay vicisitudes, hay tribulaciones, es verdad, pero dentro de todo podemos disfrutar vivir en esta carpa. Podemos disfrutar. ¿Cuál era la condición de Lázaro? Estaba enfermo, lleno de llagas, estaba mendigando, pero murió y fue al paraíso. Por otro lado, el rico recibió sus bienes, pero estoy seguro que su corazón no era recto y entonces murió igualmente, porque los ricos y los pobres mueren de la misma manera, son sepultados sin nada, igual. Salomón dice que corren con la misma suerte. Pero uno fue a perdición y otro fue a la salvación en la eternidad. Ese es el primer propósito. El segundo propósito de esta historia es resaltar la importancia de la eternidad. Primera de Pedro 1:24 dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Es decir, la carne es la hierba, la gloria es la flor, pero la hierba se seca y la flor se cae.
Y luego dice Pedro, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, lo segundo es tener sentido de eternidad. Saber que este cuerpo se va a desgastar, pero que el hombre interior se renueva día a día, esperando estar con el Señor. Toda esta semana he visto clásicos del doctor Billy Graham, el doctor Billy Graham, se debe decir. Duró 100 años. Para mí, el mejor predicador de la historia del siglo XX. Y ya cuando tenía 93, que estaba ya en la última curva, como dicen por allí, él decía, muchos pensarán cuando esté en el funeral que he muerto, pero están equivocados, estaré más vivo que nunca. Muchos me preguntan si temo a la muerte, pero no, al contrario, anhelo morir para estar con mi Señor. Lo que decía Pablo. Ahora, eso se llama tener sentido de eternidad. No es que usted tiene que anhelar irse de la tierra, no, sino que tiene que saber que la eternidad nos espera. Y es con nuestro Dios. Y que tenemos que caminar tranquilos porque tenemos el futuro asegurado con Dios. No tenemos que tener incertidumbre hacia dónde vamos. ¿Será que hay un limbo? ¿Será que hay una reencarnación? Cuando me vaya a esta tierra, ¿qué será? ¿Será que voy a reencarnar en una cucaracha? No. Yo sé que cuando me vaya, mi Señor me va a esperar. Y me va a decir, entra, siervo fiel, en el gozo de tu Señor. Entra. Y por eso en esta tierra, en esta tienda, vivo para Él, le sirvo de corazón, trato de cumplir la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, trato de hacer el bien, trato de vivir piadosamente, porque sé que mi eternidad es gloriosa. Pero aquellos que no tienen sentido de eternidad viven desordenadamente. No hacen ningún tipo de sacrificio. Y allí es donde entra Colosenses 3:1 y dice, si pues habéis resucitado con Cristo en el Espíritu, hemos resucitado con Cristo. Dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dice, poned la mira no en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba. Eso se llama sentido de eternidad. Saber que estoy aquí en esta tierra, pero todos los días mi espíritu busca hacer algo que me conecte con el cielo. Yo estoy aquí en la tierra y camino en la tierra y tengo que cumplir mis responsabilidades en la tierra, pero cuando busco hablar con mi Padre, aunque estoy en la tierra, pongo la mira en las cosas del cielo. Busco estudiar su palabra, sus mandamientos. Busco practicar su palabra. Busco el bien de las personas. Busco la congregación de los santos. Estoy aquí en la tierra, pero no estoy desconectado de lo celestial. No estoy desconectado del cielo. Estoy en la tierra, pero conectado y con la mira en las cosas de arriba. Y cuando me toque ir a mi ciudadanía, no me va a agarrar por sorpresa, porque aunque estuve en la tierra, siempre estuve conectado con el cielo. Siempre estuve conectado con mi fuente. Amén. Y cuando me toque ir, ¿sabe qué va a pasar? Voy a decir, finalmente ya pasó. Salí de ese cuerpo, pero ahora estoy en un mejor lugar. Gloria a Dios, papá. Estoy expectante de que me vas a recibir. Aleluya.
una conciencia de las cosas de arriba. No conectado todo el tiempo solo con las cosas de la tierra, de lo terrenal. Tenemos que trabajar, tenemos que ser responsables, tenemos que tener planes, tenemos que mejorar, tenemos que tener metas, tenemos que disfrutar. Sí, es verdad. Pero todo eso no es la vida. No. El carro se va a desgastar, la casa va a perder el color, va a perder la vigencia, la vestimenta se va a desgastar, mi cuerpo va a envejecer, claro que sí. No es eterno, es temporal y por esa razón no puedo estar todo el tiempo mirando lo terrenal, porque lo terrenal es pasajero, pero lo que no se ve es eterno y aunque estoy aquí, siempre debo estar conectado con la eternidad. Amén, mi hermano. Y esto nos lleva a Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Sí, usted es venezolano, su nacionalidad terrenal, usted es venezolano, pero mi nacionalidad primordial es la celestial. Yo soy ciudadano del cielo. ¿Cuántos pueden repetir conmigo eso? Yo soy ciudadano del cielo. Y por esa razón Pedro dice en su primera carta en el capítulo 2 versículo 11: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. Extranjeros y peregrinos nos llama Pedro. ¿Qué es un peregrino? Alguien que va de pasada. Hermano, aunque no lo quieras creer, estamos solo pasando por aquí. Dios nos dio la oportunidad de vivir tantos años en esta tierra. Pero aquí no se termina todo. Hay una eternidad que nos espera. Porque si la vida consiste en vivir tantos años, no sé, 80, 90, 100, y ya dejar de existir, entonces yo veo que el plan de la creación del hombre es un fracaso. Pero desde el principio Dios creó a Adán para ser eterno, para vivir eternamente. Y el pecado fue degradando la calidad del hombre, de su vida, de su cuerpo, de su alma, hasta morir. Pero el propósito de Dios fue vivir eternamente. Entonces usted es un peregrino, usted es un extranjero en este mundo. No se apegue tanto a este mundo. Queremos el bienestar para las naciones, queremos el bienestar para nuestra nación, pero yo estoy completamente convencido, que mi ciudadanía está en los cielos y allá no hay carencia. En el cielo no hay, estoy buscando otra palabra, escasez. En el cielo no hay cosas que no se puedan encontrar. Todo está provisto en el cielo. Y todos queremos lo mejor para nuestras naciones. Pero como decía el doctor Billy Graham en uno de los videos que vi, tu salvación no es la democracia, no es el comunismo, no es el socialismo, no es ni siquiera un presidente, no es ni siquiera una tierra. Tu salvación es el Señor. Amén. Amén.
En el cielo no se agotan las cosas. Y por esa razón, Dios nos los muestra, aunque a veces aquí en la tierra hay crisis, usted sigue teniendo abundancia y se pregunta por qué. Y es porque su Dios es el Dios de la abundancia. Ya voy terminando, pero quiero leer este salmo, Salmo 92. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿cuentas tus días o los vives desordenadamente? ¿Entiendes lo importante que es cada día? ¿Sabes que la vida es breve? Por favor, escuche estas 3 preguntas. ¿Cuentas tus días? ¿Entiendes lo importante que es cada día? ¿Sabes que la vida es breve? Y usted se pregunta, ¿cómo puedo contar mis días? Lo dice el salmista: enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cómo cuento mi día? Viviéndolo sabiamente. Hay personas que todo el día la pasan enojados, amargados, quejándose, hablando mal. No lo estás viviendo con sabiduría, maldiciendo, averiguando lo ajeno. Hermano, cuenta tu día con sabiduría, vívelo como es, disfrútalo. Salomón dijo: hay días para trabajar, pero también hay días para descansar. Cuando te toque descansar, hermano, disfrútelo. Disfrute comer. No coma con el teléfono a ver quién le envió el WhatsApp y todo afanado y todo angustiado. Ay, no, hermano, póngalo lejos y cómase sabroso esa comida. Amén. Disfrute lo bueno de la vida que el Señor le permite vivir. Entonces, cuando usted hace así, ya tiene 60 años. Y cuando usted hace así, ya tiene 80. ¿Y cómo se la pasó? Peleando todo el tiempo. Entonces la persona se va y van al ataúd. Yo sí te amaba. Yo sí te amaba. Si todos los días lo que hacía era pelear, muchacha. ¿Ah? Y por eso es que Salomón dice que mejor es un funeral que una fiesta, porque en el funeral el corazón del hombre recapacita y dice: tengo que cambiar, tengo que aprovechar el tiempo. En los tiempos de Jesús, lo más lejos que una persona podía llegar era lo más lejos que un caballo podía correr. Y eso pasó hasta 1830, cuando se desarrolló un motor que era más rápido que los caballos. Se han inventado diferentes medios para ahorrar tiempo y aún así, hoy en día pareciera que tenemos menos tiempo. Tenemos menos tiempo. Y cuando nuestros antepasados vivieron y se transportaban en caballos y carrozas, ellos disfrutaban más el tiempo. Y nosotros, aunque tenemos automóviles rápidos y aviones rápidos, la gente va de aquí para allá como personas locas. El tiempo nos está colapsando. ¿Cuánto nos queda? Dios permanece para siempre, pero en esta tierra somos como la sombra que se desvanece. Desde el momento que comenzamos en esta vida, que nacimos, comenzamos a morir. Tenemos cierto tiempo, pero ¿para qué? Tienes tiempo para servir a Cristo, tienes tiempo para vivir dedicado a su voluntad, tienes tiempo para obedecerle, tienes tiempo para disfrutar de tu familia,
Tienes tiempo para muchas cosas buenas, pero mi pregunta es, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Sabes cuántos minutos tiene un día? 1440. ¿Sabes cuántas horas hay en una semana? 1440 tiene un día, ¿verdad que sí? Y hay en una semana 168 horas. Ahora, si tú vives 70 años, tus primeros 15 años, allí tú eres un niño y luego un adolescente. De esos 70 años, pasas 20 años durmiendo. Los últimos 5 años puedes tener limitaciones físicas y restringes tus actividades. Eso significa que te quedan 30 años para todo lo demás y para vivir. Y parte de ese tiempo lo pasas comiendo, trabajando y resolviendo pagos y situaciones. La Escritura hace esta pregunta: ¿qué pues es la vida? Es como la neblina, aparece un rato y luego se esfuma. Santiago 4:14. Viviste 70 años, pero de los 70 dormiste 20. Y de esos 50 que te quedaron, fuiste niño, fuiste adolescente, y a lo que vienes a ver, la vida se pasó. Igual si vives 80 o si vives 100 años. Mi intención en esta mañana es despertar tu sentido de eternidad. Y de que el tiempo que te quede en esta tierra lo disfrutes, pero que en la agenda esté escrito: tengo que amar a Dios y servir a Dios. Porque lo demás va a pasar, hermano. La belleza pasa. Las actrices más hermosas envejecen. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos vieron a Mi Bella Genio? Lo bonito que era ella, lo bonita que era ella. La belleza pasa. Igual aquellos actores que son muy simpáticos, fornidos y altos, envejecen, se van. ¿Ok? Envejecen. Pero el que hace la voluntad de Dios, dice la Biblia, permanece para siempre. ¿Por qué? Porque estará en la eternidad con su Creador. Amén. Ahora cierro con esto, ahora sí. Regreso a la parábola. Lucas 16. Un poquito más bajo, por favor. El rico dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen, óiganlos. Moisés y los profetas representan las Escrituras. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hermano, hay gente que ha estado cerca de la muerte y entran por un túnel y dicen que ven aquello, y dicen que otros ven ángeles y otros ven un túnel y casi están al otro lado y no se arrepienten. Eso es lo que Abraham le dijo al rico. Si no oyen las Escrituras, si no creen a las Escrituras, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos, porque no van a creer que se levantó de los muertos. Así hay personas tan duras de corazón.
Yo conocí a un joven que le dieron un disparo y me contó lo mismo. Dice, Jarvis, yo vi cómo me iba por un túnel negro. Y se afirmó con el Señor y al tiempo se apartó del Señor. Mi pregunta es, ¿qué te tiene que mostrar el Señor para que ablandes tu corazón? ¿Qué tienes que ver? Ya el rico no tenía oportunidad. Él pensaba en sus hermanos. No esperes que estés en el lugar de tormento para arrepentirte. Hazlo hoy. Amén. Segunda de Corintios 6:2 dice que hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. No es mañana. El mañana no se le garantiza a nadie. ¿Cuántas veces tú has estado con alguien y lo ves y al otro día ya no está? ¿Le ha pasado eso? Con un amigo, con un conocido, hoy hablaste con él, mañana is gone, se fue. Se nos garantiza el hoy. Y hoy es el día de salvación. ¿Qué tiene que mostrarte el Señor para que creas al Evangelio? Porque esta vida va a pasar. Todos los que estamos aquí sentados, algún día no estaremos. Las civilizaciones cambian. Ojalá nos vayamos en el arrebatamiento para experimentar un viaje gratis de transformación. Yo lo anhelo. Ojalá Dios nos permita subir en el arrebatamiento, como lo llama la Biblia, y no veamos muerte. Ojalá. Pero nos vamos a ir de una manera u otra. Venga a la iglesia. Deje de estar tanto mirando lo terrenal. Sea responsable, repito, trabaje, disfrute. Sí, yo no estoy en contra de nada de eso, pero no descuide las cosas de Dios. Como extranjeros y peregrinos, absténganse de lo que los daña. Amén, mi hermano. Deje de llevarse tanto por las corrientes de este mundo, por lo que pasa en este mundo. No, sea una luz. Amén. Entregue su carga al Señor y sea una luz. Deje las fijaciones que no le aprovechan para nada. Sirva a Dios de todo corazón. No sirva a Dios por el hombre. Sírvale de corazón. Porque algún día no estaremos. ¿Y de qué sirvió todo aquel afán y todo aquel pleito y toda aquella cosa? De nada. Cuando nos vayamos de esta tierra, nos recordarán por algunos días. Ya se acabó. Pero la vida va a seguir su curso. Amén. La vida va a seguir. Porque somos únicos y especiales para Dios. Pero cuando nos vayamos, nos recordarán por un tiempito, pero ya se terminó. Gloria a Dios. Tengo que terminar porque si no voy a seguir hablando. El Señor es bueno, ¿verdad que sí? Qué bueno es saber cuál es nuestro destino. Que no tienes una incógnita, ¿para dónde iré? Qué bueno es saber para dónde voy. Pero Cristo es el ticket, el pasaje gratuito, por gracia, que debes hoy aceptar. Así que los que nos están viendo a través de las redes sociales, este es tu día de salvación.
O si tú estás aquí en esta mañana y no has aceptado a Cristo, hoy es el día de tu salvación. No te estoy ofreciendo una religión más. Te estoy ofreciendo a Jesús, el que murió por ti en la cruz. Y cuando tú miras a esa cruz, entonces allí hay vida eterna. No prometo que se van a terminar los problemas, pero sí te prometo que en medio de ellos Él te va a fortalecer y te va a dar la salida mientras estés en esta carpa aquí en esta tierra. ¿Alguna persona que hoy nos visita que quiere recibir a Jesús? A ver, si estás aquí en esta mañana, no dejes de pasar. Dile sí a Jesús. Sí al Señor. Vamos, querido. No te quedes allí en tu sitio. Ustedes que me ven a través de YouTube, de Facebook, hoy es el